Buenas a todos, aquí le propongo un nuevo video para el canal. Esta ocasión voy a enseñar a cómo hacer un conjunto hack como el que tiene mi amigo. Como pueden ver, que tiene los lentes, la máscara y el tubo ese de piloto de vuelo. Bueno, lo primero que tienen que hacer, tienen que venir por acá a mostrador, tienen que ver conjuntos y tienen que seleccionar el conjunto de golpes tácticos. Una vez que seleccionan el conjunto de golpes tácticos, seleccionan el de Guillerra, ese, como pueden ver en pantalla. Una vez que tienen seleccionado este conjunto, bueno, vienen para acá, hacia acá, y van a prendas superiores. Una vez que están en prendas superiores, van a chalecos tácticos y ponen sin chalecos tácticos. Una vez que están así sin chalecos tácticos, seleccionan una ropa inferior como quieran. En mi caso voy a seleccionar unos shorts. Depende del gusto de cada uno. Pueden seleccionar pantalones y eso. Bueno, yo voy a seleccionar esto antes de hacerlo de la máscara. Luego tienen que venir a zapatos y seleccionar unos zapatos que les gusten. Ojo chicos, que una vez que lo seleccionan no lo pueden cambiar cuando ya tengan el casco y la máscara, porque si no se les saltaría una ropa, o se les saltaría otra ropa. Bueno, una vez que están acá, a ver, tienen que ir a inventario, accesorios y seleccionar un casco. Yo selecciono esto porque es lo que me gustan a mí, y unos lentes. Yo selecciono esto porque también me gustan a mí. Esas elecciones. Bueno, y luego se van a su departamento. Como pueden ver, es que yo puse eso para que vaya más rápido a mi departamento. Espero que cargue. Bueno chicos, ya carga esto. Y bueno, una vez que están en su departamento, lo que tienen que hacer, tienen que guardar el conjunto que tienen puesto. Este conjunto que tienen puesto, como ahora yo tengo puesto este conjunto, y bueno, lo guardo. Ojo chicos, que lo tienen que guardar, si no, no lo pueden hacer. Lo guarda. Le puse de nuevo conjunto. Bueno, una vez que tienen el nuevo conjunto puesto, lo tienen guardado, mejor dicho, tienen que abrir y seleccionar el conjunto de overall, cualquiera de los dos. Lo que nos importa es la máscara, así que tienen que tener la máscara. Cualquiera de cualquier color sirve. Yo voy a seleccionar este. Bueno, lo que tenemos que hacer, tenemos que venir hacia acá, venir hacia el telescopio. Una vez que están en el telescopio, van a contacto y llaman a Gerald o a Simeón. Una vez que tienen la actividad solicitada, como pueden ver acá, yo tengo la de Gerald, van a actividad rápida y jugar al azar. Jugar al azar a solas. Una vez que están en jugar al azar a solas, van a lista de actividades y solicitan la de Gerald. Una vez que solicitan la de Gerald, la confirman, y justo que la confirman tienen que apretar la flechita para entrar al telescopio. Ahora esperamos hasta que cargue la partida. Ahí está cargando chicos, como pueden ver. Bueno, a ver. Bueno, una vez que ya está cargada, tienen que salir. Y ojo chicos, que no se tienen que mover ni para un lado ni para el otro, porque si no se les sale del telescopio. Bueno, ahora lo que tienen que hacer, tienen que mantener apretado select
ir a inventario, accesorio y seleccionar el conjunto que guardamos. En mi caso fue este, como pueden ver. Tienen que salir de inventario y ahora apretan la flechita para salir que dice arriba, que dice presiona la flechita para la derecha para salir. Una vez que salen, como pueden ver, ya tenemos la máscara. Ahora van y guardan el conjunto. Yo lo voy a guardar ahora. Ahí está, lo guardo en el mismo lugar. Esperemos que cargue. Una vez que ya tienen cargada, tienen que ir a conjuntos, o si no van a la tienda de ropa. Van a la tienda de ropa y se tienen que comprar el conjunto de vuelo. Yo ya tengo comprado este conjunto de vuelo. Y bueno, se lo ponen. Y ahora tendrían que ir. Tendrían que ir hacia afuera. Y tendrían que ir con el conjunto de vuelo. Ojo chicos, que tienen que tener el conjunto de vuelo ya puesto. Y bueno, tienen que venir acá a Club de Stripper. Bueno chicos, voy a pausar el video hasta que llegue allá el Club de Stripper. Ya vuelvo. Bueno chicos, continuamos con el video. Y bueno, una vez que ya están acá en el Club de Stripper, entran para el Club de Stripper y caminan un poco. Y bueno, ahí ya se les saldría el casco de vuelo. Lo que tienen que hacer sin salir del Club de Stripper, siempre en el Club de Stripper, tienen que abrir el inventario, tienen que ir a accesorio y seleccionar el conjunto que hicimos al principio. Que tiene la máscara ya. Una vez que la seleccionamos, como pueden ver, fue este. Tienen que salir hacia afuera. Y una vez que salen hacia afuera ya tendrían el tubito. Y bueno chicos, si les gustó esto, pueden comentarlo, suscribirse al canal si quieren. Les dejaré mi ID de Play, así los agrego si quieren y quieren jugar conmigo. Y bueno, ahora en un rato subiré una carrera o una partida de muerte. Y bueno amigos, eso fue todo. Suscribiros si quieren y chau chau.